Ok. Vamos a seguir. Este, Vamos a seguir con las fragmentaciones después de esta pausa. Y bueno, vamos a seguir con familias de compuestos y repasando un poquito. Vean que hay básicamente tres o cuatro fragmentaciones que son las más importantes. Y ahora, bueno, vamos a ver los alcanos. Bueno, los alcanos son interesantes en el sentido de que son muy frecuentes en la naturaleza cuando uno está analizando cosas, ¿verdad? Y yo lo que quería ver con ustedes, vean, este es un C16, ¿verdad? Eh, un C16. Y básicamente este tipo de compuestos alcánicos van a construir como una curva gaussiana que se va a ir disminuyendo conforme van aumentando la cadena. Una de las cosas que vamos a ver es que se van a ir conjugando entre picos base, el ion 43 y el ion 57. Y conforme, sobre todo si son lineales, ¿verdad? Y si son lineales, pues entonces vamos a ver este descenso que vemos aquí. Cuando empiezan a haber ramificaciones como esta, que está aquí en el 5-metilpentadecano, que sigue siendo un C16, de pronto ya la curva no es tan gaussiana y de pronto se da una cosa como estas. Y muy fácilmente vamos a ver un ion M-15, que es un indicativo pues, que tenemos más metilos de la cuenta, no solamente dos, como en este lado que está aquí, ¿verdad? Y es relativamente detectable. Ya este es el 2,2-dimetilhexano y ustedes pueden observar, bueno, cuando uno va a postular la fragmentación de alcanos, encerramos el alcano en un corchete cuadrado y ahí ubicamos el ion radical fuera del corchete. Esto es para decir, en algún lugar está el ion radical y vamos a ir rompiendo y todos estos rompimientos se van a ir observando. Por ejemplo, el que yo pierda esto que está aquí y aquí se me forme el radical y aquí se me forme el ion positivo de forma tan arbitraria como la estoy diciendo y esto es detectado y esto simplemente no se detecta. O bien, ¿verdad? Vamos a coger otro color que yo pueda escindir de este lado, ubique la carga en el carbocatión terciario y pierda el resto que se me va. Entonces voy a tener un carbocatión terciario. Y así sucesivamente. Yo puedo ir haciendo todas estas rupturas y esos iones son los que yo voy a ir observando en un espectro de masas. Entonces, nada más para que ustedes vean, o sea, estos 43, 57, 71, 85 y ahí sucesivamente los vamos a ir observando en las rupturas. Cuando tenemos un ciclo alcano, más bien lo que vamos a observar es, perdone, es básicamente una tendencia a observar el ion 41, el ion 56, el ion 69. Esos son como indicativos de esos iones. Además, en alguna preponderancia, por ejemplo, cuando tenemos ya una sustitución como esta que está aquí, esta ruptura se va haciendo importante y el ion 83 se va a observar. Ok, halógenos. Bueno, con halógenos, acuérdense que cuando tenemos el cloro, que este construye 35 y 37, y el bromo, construye justamente 78 y 80, ¿cómo era? 79 y 81. Entonces los vamos a observar definitivamente. Em, ok, entonces, bueno, ya aquí les corregí 79 y 81 para que se viera bien.
La diferencia entre bromo y cloro es que, vuelvo a insistir, el cloro es un tercio del pico principal, pero en el bromo, en el caso del bromo, los M y M más 2 son prácticamente de la misma altura. Entonces, en el caso del bromo, aquí podemos observar el pico ion molecular, los dos piquitos de la misma altura. Estos fragmentos que están aquí contienen bromo. Estos que están aquí contienen bromo. Estos también, estos también, pero este ya no tiene el bromo. De la misma manera, bueno, aquí en el caso del cloro, de este compuesto clorado, fíjense que la observación del ion molecular prácticamente no se observa. Pero aquí tenemos un fragmento que está a 91 y otro que está a 93, M y M más 2, y este es un tercio de la altura del pico. Por lo tanto, esto que está aquí tiene cloro. Entonces, lo que hay que hacer es buscar qué me puede producir una fragmentación de 91 y 93, o bien en el caso del bromo, 135, 137, o este ion que está aquí de 57. Acuérdense que en el caso del bromo podemos eventualmente postular que el bromo se lleva el par de electrones. O sea, aquí podemos buscar rupturas, perdón, heterolíticas, además de las rupturas alfa famosas. En el caso del flúor, el flúor se comporta mucho como el oxígeno, más que como el cloro y el bromo, ¿verdad? Que pueden irse como átomos un poco más pesados. El flúor, al ser más pequeño, más compacto, construye enlaces muy covalentes y entonces este enlace es muy fuerte y es muy difícil de romper. Y eso es lo que vamos a observar usualmente en las rupturas con flúor. Vamos a ver un momento. Ok, nada más estaba revisando en el caso de este compuesto que está aquí. Este puede dar dos alternativas. Este puede eventualmente escindir eso que está ahí, perdiendo un radical R y dejando este carbocatión. Perdón, así. Eso obviamente pesa 19 y 14, eso sería 33. ¿Qué es este ioncito que está aquí? Entonces uno dice, bueno, este como que no es la pérdida particularmente importante. Entonces básicamente lo que puede ocurrir es básicamente la pérdida de un protón donde sea de la molécula, o sea, se pierde un radical hidrógeno y de pronto se forma este posible carbocatión que está aquí, en cuyo caso sería un peso de 119 perdón, 117 para este compuesto que está aquí, que no se observa. Eh, Realmente podrían darse otro tipo de rupturas, ¿verdad? En el que uno pueda formar tal vez ciclos internos y justificarlo de esta manera. Pero definitivamente hay relativamente poca explicación para esto y sobre todo que este flúor es flúor 19 y es el único isótopo del flúor, mientras que en el caso del bromo y del cloro pues tenemos 79, 81 en el caso del bromo, 35, 37 en el caso del cloro. Por lo tanto, la presencia de flúor por masas es muchas veces difícil de demostrar. Vamos a ver más adelante si es que eso es algo interesante para ustedes, que en realidad la detección del flúor se ve más en LMR. Perdón, perdón. Bien, la otra reacción interesante pues es la de Retrodil-Salder. Eh, Esta reacción usualmente la hacemos toda en corchetes, ¿verdad? Aunque usualmente el ion radical lo vamos a ubicar donde haya más electrones pi, que es justamente donde tenemos el dieno, que en el dienófilo. Este, lo único que podemos indicar, bueno, aquí dice que la carga neta del proceso se respeta, o sea, si partimos de un ion radical, pues tenemos que tener un ion radical al final. Y
Y aquí tenemos este indol. Este indol es interesante porque donde vemos nosotros la estructura que tenga como una especie de ciclohexeno, ahí es donde va a ocurrir la reacción de Retrodilsalder, de forma tal que si yo formulo una Retrodilsalder de esa reacción, vamos a cambiarle el colorcito, vamos a formar, o sea, esto viene para acá, esto viene para acá y esto viene para acá, y entonces nos va a quedar como producto esto que está acá. Y esto se demuestra de la siguiente manera. En estos compuestos que ustedes ven acá, vamos a tener, bueno, la base que me va a dar un pico importante en 143. Y después este compuesto, que es con metilo, que pesa obviamente 14 unidades más que el anterior, resulta que si yo le hago la Retrodilsalder, el fragmento que es más importante es este, que obviamente tiene una diferencia de 14 con el anterior. Mientras que si yo ubico un hidroxilo en esta posición, obviamente lo que vamos a tener es la pérdida de esto, que es una pérdida más importante, y vamos a tener el ion original. Eso está extraño. Vamos a pausar esto. Ok, ya encontré cuál era el error. El error está aquí. Esto no es metilo, esto es hidrógeno, porque la diferencia entre este y este es justamente 16. Entonces, cuando nosotros hacemos la Retrodilsalder de este compuesto que está aquí, lo que vamos a perder es este fragmento. Y me queda el mismo fragmento que me quedaría de la molécula original. Y por eso el pico base que se observa es 143. Muy bien. En este caso, por ejemplo, tenemos el limoneno y aquí tenemos el doble enlace. Entonces, al hacer la Retrodilsalder, ¿verdad? Ustedes pueden observar que la escisión siempre va a ocurrir de forma tal que el que se rompe, que es este que está aquí, es el opuesto al doble enlace que está ahí, siempre. Entonces lo que me va a quedar es esta estructura y esta otra estructura. Bueno, este es el dieno, puede ser este o, ¿verdad? Aquí recalco el O, puede ser este porque los dos son dienos. Bueno, indistintamente de los dos, bueno, este que está aquí pesa 14, 13, 12, 15 y 14, o sea, 28, 25 y 15. 18, 68, que está. Y este que está aquí, de simétrico. Entonces, por eso es el guión principal. Bueno, interesante. Vamos a los fenoles. Bueno, símbolo de la presencia de un anillo aromático, C6H5, positivo, ese ion 77. Es interesante, ¿verdad? Que lo primero que yo debo hacer cuando me encuentro un anillo aromático es postular dónde podría estar la carga. Vamos a parar esto brevemente. Un momentito. No me van a creer. 15 minutos echados a perder. Ok, bueno, no voy a volver a escribir. Vamos a decir lo que tenía que decir. Bueno, aquí tenemos el etilfenol y entonces les decía que característicamente encontramos bueno, lo que van a ver es un punto ahí que va a ir pasando por todo lado. Encontramos la determinación de que
efectivamente tenemos un anillo aromático, esa es la presencia del ion 77. Y además vamos a construir, vamos a pensar fácilmente, o sea, esto es algo que siempre ustedes van a tener que hacer cuando ven un anillo aromático. No me importa qué es lo que haya ahí, o sea, X, Y, lo que fuera. Eventualmente, si vamos a encontrar la carga en el anillo aromático, el ion radical en el anillo aromático, yo lo que debo postular es que se va a formar ahí ese ion. O sea, no sé qué es X, no sé qué es Y, no sé si son extractores o dadores, pero lo cierto del caso es que yo tengo que postular el ion radical en el anillo aromático. Bueno, en este caso particular, como siempre, a los libros de texto les gusta ver un poquito las excepciones. Este no es un fenol típico. Los fenoles típicos van a tener un ion radical un poquito más predominante y a la vez de un M-1. Pero bueno, este es un alquilfenol y los alquilfenoles se comportan un poquito diferentes. Vamos a observar primero en este etilfenol la pérdida de metilo y la razón de que se pierda el metilo es porque vamos a tener la posible construcción del ion tropilio, pero con el hidroxilo en esa posición, perdón, ahí no es, el ion tropilio en esa posición. Y eventualmente esto es lo que sucede, por eso este es el ion principal, ¿verdad? También vamos a tener la pérdida de agua, que no es algo común en fenoles, ¿verdad? Ok. Después tenemos una amida. Esta amida es una amida muy, muy bonita porque tiene sus rupturas alfa muy bien marcadas. Aquí ustedes observan que la ruptura alfa puede darse en esta posición o en esta posición. Y si se pierde el grupo amido, pues origina este ion 105 que es súper característico de la presencia de un grupo benzoilo. Y ese grupo 105 eventualmente pierde CO y origina el cation A77, que es el que estamos detectando. También puede romperse en esta posición y originarme este otro cation que ustedes observan en esta posición, pero que obviamente pues, no es un ion muy importante. Es esto que está aquí me da la indicación de que es un anillo aromático monosustituido y aquí, bueno, la presencia del anillo aromático como hemos discutido anteriormente. En el caso de los alcoholes, es interesante que cuando tengo alcoholes se va a perder muy fácilmente o se rompe muy fácilmente el enlace que voy aquí a subrayar entre el carbono adyacente al oxígeno y el carbono siguiente. Y entonces se rompe muy fácilmente este enlace que está en esta posición. Si el alcohol es primario, como este que está aquí, la ruptura de ese enlace me construye el ion 31, que lo vemos en esta posición aquí. Por supuesto que vamos a tener la pérdida de agua. Bien, cuando el alcohol es secundario, entonces voy a ahorrar esto que está acá. Cuando el alcohol es secundario, vamos a tener de nuevo la ruptura de aquí o aquí, ¿verdad? Se puede romper en cualquiera de las dos, pero podemos pensar que se puede romper en esta posición y si se rompe en esta posición, me origina 45, que es el ion que tenemos en esta posición. Al ser también un alcohol secundario, puede perder este metilo que está aquí y ya me lo empieza a dar, el M-metilo. Y en esta otra posición, que vamos a tener un alcohol terciario, se puede romper aquí y me origina el ion 59. Pero otra de las cosas importantes es que ustedes pueden comparar el M-73 que se observa y ustedes pueden observar que en el terciario, por tener más metilos, ¿verdad? Puede ser sea un terciario diferente, pero en este caso pues tiene 3 metilos y entonces la probabilidad de la pérdida de metilos es mayor y por eso el M-metilo es importante. Otra de las cosas que pueden observar es que es el alcohol primario el que pierde más fácilmente agua
que el alcohol secundario o el terciario. Bueno, aquí tenemos un, este, un éter. Aquí hay un error en esta lámina. ¿Por qué se pierde? Pues se pierde eteno. Bueno, primero, vamos a ir poco a poco. Tenemos el éter y vamos a formar el ion radical en la parte más probable, que es donde está el oxígeno. Ahora, esto que está aquí puede romper, vean qué importante es esto. Tengo este enlace de carbono-carbono, alfa al oxígeno, tengo este enlace y tengo este enlace. Cualquiera de ellos se puede romper. En otras palabras, tengo la posibilidad de esa ruptura, de esta ruptura y de esta ruptura. De cualquiera de esas rupturas es posible que se me generen en esta estructura. Muy bien. Lo que vamos a observar es que se está proponiendo, voy a quitar se está proponiendo la ruptura de este enlace. Cuando se rompe este enlace, bueno, que es lo mismo que se rompa este enlace, entonces, bueno, me pasaron el metilo para acá, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una estructura que es esta como aquí la tenemos. Este movimiento de este par de electrones para acá me origina una carga positiva en esta posición, ¿verdad? Y me origina, pues, otra estructura resonante que es igual que esta. Pero si yo rompo este, si yo rompo este doble enlace para acá y lo paso para acá, o sea, si rompo esto para acá, voy a originar, y con una transferencia de un hidrógeno, voy a originar este ion que está aquí. Y este ion es 45 y es el pico base. Bien. El azufre, básicamente recordarles a ustedes que el azufre lo detectamos en el masas porque nos presenta un pico M+2 que obviamente no tiene la intensidad de los halógenos, ¿verdad? De cloro y bromo, pero es un pico importante y por eso sacamos la presencia de azufre. Va a tener el mismo tipo de rupturas que tienen los éteres, entonces no voy a ahondar en ellos. Aquí tenemos un éter aromático. Tenemos la posibilidad de romper obviamente aquí, tenemos la posibilidad de romper aquí. Postulamos la ruptura sobre este enlace y cuando lo hacemos origina este ion que está aquí, que se forma por ejemplo con el fenol normalmente y que forma muy fácilmente el ion E65 por la pérdida de monóxido de carbono. Entonces, esto va reordenando y va originando el triple enlace entre el carbono y el oxígeno, mientras que esto se cierra aquí, más bien, se cierra ahí para originar este carbocatión que pesa 65 y que lo tenemos aquí detectado. Sin embargo, vean que el ion molecular es el pico base, ¿verdad? También puede ser la ruptura aquí, si yo postulo el ion radical no en el oxígeno, sino en el anillo aromático, origino la pérdida de esto que está aquí con un reordenamiento de hidruro y vamos a tener el ion 78 que pierde hidrógeno para llegar a la formación del 77 que está aquí, ahí indicado. Los aldehídos, bueno, pierden fácilmente hidrógeno, M-1, ¿verdad? Es una ruptura alfa, al fin y al cabo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Van a darse otro tipo de rupturas que vamos a ver más adelante, entonces no lo voy a ver ahora, sino que justamente en este momento vamos a ver la ruptura del reordenamiento de McLafferty. El reordenamiento de McLafferty fue, creo que no se ha muerto, no, bueno, no sé si se murió ya, pero era un espectroscopista de masas muy bueno, muy connotado de la Universidad de Cornell, y que dio origen a este reordenamiento. Él encontró lo siguiente, voy a borrar todo esto. Ok, bueno, hay varias formas de formular el mecanismo McLafferty.
Hay una que es radicalaria y otra que es un poco más de movimiento de flechas completas. Y lo que es importante es siempre pensar en lo siguiente, o sea, básicamente es esto. Tenemos el heteroátomo en esta posición y ahí vamos a formar el ion radical. Entonces va a haber un movimiento de flechas involucrando 6 átomos que los voy a marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre que exista un hidrógeno en gamma, va a haber este reordenamiento de McLafferty en alcoholes, aminas, ésteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ustedes lo mencionen. Siempre que haya un hidrógeno gamma. Entonces, el punto de esto es que tenemos el heteroátomo con el ion radical, tenemos este carbono y aquí tenemos el carbono alfa, el carbono beta y el carbono gamma. En el carbono gamma hay un hidrógeno gamma y este es el que absorbe el heteroátomo. Entonces, podemos pensar que este átomo de hidrógeno viene para acá, o sea, la flechita lo absorbe, rompe este enlace, se forma aquí un doble enlace, aquí, y este doble enlace, enlace sencillo se rompe y viene para acá y este sube. Entonces, como consecuencia de ese movimiento de flechas que ustedes acaban de observar, el heteroátomo queda con el hidrógeno. Se forma un doble enlace entre el carbono que antes unía el carbono con el heteroátomo y se forma un doble enlace con el carbono alfa. Y se elimina un alqueno. Este alqueno simplemente se va, no es detectado y esto es lo que es detectado. En movimiento así, paso a paso del eh, ordenamiento de McLafferty, lo tienen aquí abajo. Básicamente el ion radical coge el hidrógeno, entonces queda el radical en esta otra posición, ¿verdad? Y entonces se va a romper esto de una forma homolítica, y va a quedar el radical en esta posición que está en resonancia con esta otra forma, perdiéndose el doble enlace. Se le denomina eliminación beta porque básicamente, y esto es algo que yo quiero que ustedes observen, el enlace que se rompe es el enlace entre alfa y beta. Se rompe este enlace. Entonces, por eso se llama también eliminación beta, con reordenamiento de hidrógeno gamma y se pierde una parte neutra. Entonces aquí, pues, obviamente, pues el de 102 ya lo borré para poder escribir este otro, pero entonces veámoslo aquí en este éster que está en el lado derecho. Tenemos la posibilidad de formar el ion radical en esta posición. Si lo formamos en esta posición, entonces este sería el carbono que lo une, la posición alfa, la posición beta y la posición gamma. O sea, tenemos aquí un hidrógeno en gamma y lo que se va a romper es el enlace alfa-beta, de forma tal que aquí va a quedar el doble enlace y aquí queda el H. Esto me debería de construir a mí un ion 60, pero sin embargo lo que observo es 61. Además, yo puedo observar la pérdida de esta parte por ruptura alfa y eso me construye el ion 43. Vamos a ver brevemente el otro ejemplo que ya había borrado, pero creo que es importante verlo. Este que está aquí es el carbono alfa, este es el carbono beta y este es el carbono gamma, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el carbono carbonílico o CH3. Tengo el carbono alfa, tengo el carbono beta y tengo el carbono gamma. Obviamente este carbono tiene 3 hidrógenos gamma, perfecto. Y tengo también mis 6 átomos que participan en
todo este proceso. Y lo que vamos a tener entonces es la ruptura del enlace entre el alfa y el beta. De toda suerte que se va a formar entre el alfa y el beta un doble enlace, ¿verdad? Y se forma una molécula neutra que se pierde y se me va a formar esto otro como ion radical. Esto que está aquí, esto pesa 17, esto pesa 28, eso me da 7, 8, 15, 45. Y esto que está aquí es 31, esto es 76, debería ser 74. En algo me estoy equivocando. 17. Es que esto no pesa 40, esto no pesa 28, perdón. Esto que está aquí es 12 y 14, 12 y 14, 26. 6 y 7, vamos a borrar esto. Ok. 6 y 7, 13, 43. Entonces 43, aquí es 4 y aquí es 74, que es este ion que está aquí. Entonces, esa es la forma en la que nosotros justificamos el reordenamiento de McLafferty. Obsérvese, sin embargo, que no es el ion principal, ¿verdad? El pico base es 43. Y les dejo de tarea buscar cuál es la posible ruptura que me da 43. Aquí tenemos un aldehído, de nuevo recordarles que el M-1 pues es muy importante, es la ruptura alfa, pero claro, es muy importante, no es tan intensa como está ahí. Y aquí pues igual reordenamos todo de forma tal que me da los, los seis, los seis intérpretes del reordenamiento de McLafferty, ¿verdad? Ahí están los seis. Este es el hidrógeno que es un hidrógeno gamma en el carbono gamma y entonces ocurre el ordenamiento y me origina esta porción que pesa 44 que está aquí. No es el pico más importante, probablemente hay otras rupturas más importantes y sobre todo observen pues que hay una cadena alifática importante ahí. Un ácido carboxílico también eh, pierde, pierde M-1, pierde OH, pierde dióxido de carbono. Y la pérdida de dióxido de carbono es una pérdida importante. O sea, si esto pesa 172 y le quitamos 44, 4 y 8, 12, 5, 2, 128, más un hidrógeno que es este que está aquí, esto es 129. Y pues obviamente también está la ruptura de McLafferty, que sería esta que está aquí, que me daría el ion A59 más un hidrógeno que adquiere, que da 60. De nuevo aquí tenemos este éster y aquí en 74 se da la ruptura justamente del enlace beta y alfa, ¿verdad? De este otro lado vamos a ponerle a este prima para que se distinga y es básicamente lo que estamos observando. Las aminas son muy interesantes, ellas, sobre todo esta que es terciaria, ¿verdad? Tienen rupturas alfa por todo lado que usted la vea. Entonces me va a originar todo este tipo de fragmentos que cada una de ellas ahí tiene sus explicaciones para que ustedes vean. Les queda esa de tarea y esto de tarea. Y con esto concluyo esta parte que voy a ver cómo la uno a la otra porque la otra no se veía grabado bien. Bueno, con esto concluyo la segunda parte de la clase del martes asincrónica. Vamos a ver.